Enfocarnos un poquito en de endometriosis, porque es parte de estas cuestiones de las dismenorreas, ¿sí? ¿Sí ven ahí ustedes, va? Sí. Vamos a empezar con un caso clínico. Una mujer de 28 años, gesta cero, ritmo regular de 28/4, sin otro antecedente de importancia. Acude por referir aumento en el dolor menstrual, el cual llega a ser incapacitante. Perdón, la expresión física presenta dolor a la movilización cervical, así como nódulos en los parametrios. ¿Qué son los parametrios? Yo pensar que están palpando, ¿no? ¿Qué son los parámetros? A ver, ustedes que están aquí conmigo. Pues para eso. No. O sea, sí, pero no. ¿Es el Sí, tejido que rodea al útero, doctor? el tejido que rodea el útero. ¿La panza o cómo? No. Recuerden, todo tiene una definición. En medicina nos gusta mucho ver. O sea, para si es del lado metrio. ¿Qué es el metrio? No es el endometrio. El útero, exactamente. Es el tejido que sostiene el útero, ¿sí? Son los ligamentos que sostienen el útero. Más adelante vamos a ver con las distopias genitales la importancia de los parámetros para eso. Pero bueno, esta paciente en lo particular tiene nódulos en los parámetros, ¿sí? O sea, en el tejido que está alrededor, que sostiene el útero, ¿sí? Y que son los ligamentos. ¿Cómo creen que se palpe eso? ¿Cómo se palpa? ¿Podría ser la exploración bimanual? Aún no tanto en la bimanual. O sea, puedes palparlo un poquito, pero no es en la bimanual. En la rectovaginal. Cuando se hace la palpación rectovaginal, precisamente el objetivo es palpar los parametrios, ¿sí? Entonces, esta mujer tiene nódulos ahí en los parametros, ¿no? Y tiene mucho dolor cuando tiene su menstruación, el cual ha sido progresivo, ¿sí? Y es una paciente de 28 años. Entonces, ¿qué tipo de dismenorrea presenta? Primaria. A ver, aquí uno dijo secundaria y otro primaria. ¿Quién dijo primaria? Yo. ¿Por qué primaria? Pues porque se presenta en... ¿Y eso qué? ¿Cuál es la definición de primaria? De una dismenorrea primaria. Ándale. Y aquí, pues al menos tiene algo ahí en los parámetros, ¿no? Entonces sería una secundaria, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la posible causa, a ver, de su dismenorrea? Fíjense bien, no estamos dando diagnósticos, sino estamos dando un diagnóstico diferencial. La posible causa. Denme diagnósticos diferenciales. A ver, ¿de qué lado? ¿Quién me va a dar diagnósticos diferenciales? Fíjense bien, la edad, los síntomas, digo, no van a decir, nada más por decir, diagnósticos. Fernando, ¿cuál es tu posible diagnóstico diferencial? Pues por la edad podría ser principalmente tal vez embarazo. No, pues tiene menstruaciones. Ah, sí, perdón. No, a ver otro. ¿Podría ser endometriosis? Pues obviamente, pues ese es el tema, pues sí, endometriosis, estoy de acuerdo. ¿Qué te orientó a que fuera una endometriosis? Pues se presenta entre la tercera y cuarta década de la vida y está en los 28 años. Y aparte el dolor a su menstruación está en aumento. Y la endometriosis tiene que ver mucho con los estrógenos. Entonces, pues, no sé, podría ser por ahí, ¿no? Exactamente, sí. Aparte también, digo, las nodulaciones en los parametrios te sugieren que pudiera ser endometriosis también. Pero aquí dijeron miomatosis, ¿por qué? ¿Quién dijo? Yo. ¿Por qué? ¿Por las nodulaciones, doctor? Las nodulaciones en los parametrios, o sea, nada más. O sea, eso es lo que te orientó a pensar que fuera una miomatosis. Sí, puede ser, pero no es lo más frecuente. O sea, sí puede haber miomas
parametriales, ¿sí? Y sí se manifiestan con dolor, pero generalmente el dolor no es un dolor asociado a la menstruación. Pero bueno, también te lo paso. ¿Qué más? Adenomiosis puede ser también, ¿sí? Pero igual, pues esos nódulos, así como que los dejaron ahí, o los dejaste ahí como que sin integrarlos a tu diagnóstico. ¿Qué más? ¿De qué lado iban a comentar algo? Puede ser una ¿De qué? ¿De qué? Obstrucción parcial. ¿Pero de qué? O sea, si obstruyes algo es, o sea, una víscera hueca, ¿no? No puedes obstruir algo que no está, que no tiene luz. Entonces, ¿qué? ¿Obstrucción de qué? Ahí va, más o menos, pero ¿obstrucción de qué? O sea, puedes obstruir desde la boca hasta el ano. O sea, pensaste como en la que está causada por la obstrucción de la vagina por el hímen. O sea, como la examen. Pero. Ah, no, pero esta mujer no ya te tiene explica 28 eso. años, sí. No. Pero sí puede ser una obstrucción de qué. ¿Y causado por qué? De las dos. Exacto, puede ser también una obstrucción por las tubas ocasionada por. Y de hecho, a veces puede haber nodulaciones en parámetros. No es lo más habitual, pero sí puede ser. Y esto puede ser ocasionado por una mujer de 28 años, una mujer joven. Bueno, joven, más joven que yo, vamos a ponerlo así. ¿Alguna infección? Ándale, por alguna infección, ¿sí? Cuando hay una enfermedad pélvica inflamatoria, se puede manifestar con dolores, a lo mejor no son dolores relacionados tanto con la menstruación, pero sí puede haber dolor a la movilización cervical y la presencia de nódulos en los parámetros se sienten como gruesos, se sienten inflamados, exactamente, ¿sí? ¿Qué tratamiento le van a iniciar? Entonces, la principal sospecha en esta paciente por su sintomatología es una endometriosis. ¿Qué tratamiento le van a iniciar a ella? Pues primero podría ser algún AINE o analgésico. Exacto, una N. Eso es digamos que la piedra angular del manejo del dolor, de cualquier dolor en general. Bueno, no se ve mi cursor. Ahí está. Bueno, para entender un poco esta cuestión del dolor menstrual, es importante conocer precisamente algunas estructuras anatómicas, como ya vimos, ¿sí? Y conocer también algunas cuestiones fisiológicas. Sabemos que el útero dependiendo de la paciente, si es nulípara o multípara, va a tener distinto tamaño. Lo habitual es que en mujeres que no han tenido hijos, el útero mida entre 6 y 8 centímetros. En las mujeres que ya tuvieron hijos, estos se pueden medir hasta 10 centímetros inclusive, ¿sí? Y el peso va a depender precisamente de la edad de la paciente, del estatus hormonal, porque es diferente un útero de una mujer que ya está en la menopausa o posmenopausa a una mujer que está en su edad fértil. Como vemos, el útero tiene varias estructuras que están adyacentes. Y esto también es algo bien importante porque en ocasiones se llegan a confundir ciertos síntomas o pueden llegar a producir ciertos síntomas relacionados con la ubicación del útero. Sabemos, por ejemplo, que está la vejiga, vemos que está el recto, sigmoides, vemos que en la salida o cerca de la vagina está el ano, está la uretra, ¿sí? Adicionalmente están los uréteres, ¿sí? Y esto es importante conocerlo para hacer nuestros diagnósticos diferenciales, porque no todo dolor pélvico relacionado con la menstruación no necesariamente va a ser una cuestión ginecológica, en ocasiones puede haber otras cuestiones eh, 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 de otros sistemas, ¿sí? Recordar también que ahí en la pelvis hay vasos sanguíneos, músculo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que cada una de esas puede dar una sintomatología similar.
La irrigación también es importante conocerlo. El útero está muy irrigado, ¿sí? Básicamente está dado por las arterias uterinas y por las arterias ováricas. Pero si, por ejemplo, tú al útero le quitas las arterias uterinas por X o Y razón, ¿sí? Las arterias ováricas van a cumplir la función de irrigarlo, ¿sí? Por otro lado, el endometrio, que es parte del útero, ¿sí? Que es esta capa de células que se encuentran por dentro del útero, también tiene cierta irrigación, ¿sí? Está dada por las arterias arcuatas, las cuales posteriormente se hacen arterias rectas y posteriormente arterias espirales. Y estas son las que llegan a tener esta función fisiológica relacionada con la menstruación o bien con la implantación de algún producto. Aquí lo vemos precisamente. ¿Sí se acuerdan que hay un ciclo, ¿no? En la cuestión menstrual de la mujer, ¿sí? Así como hay un ciclo ovárico, en donde vemos que hay una fase folicular, una fase de ovulación y una fase lútea, también en el endometrio tenemos una fase proliferativa y una fase secretora. Y estas dos deben de coincidir siempre, ¿sí? ¿Qué hormona es la encargada de la fase proliferativa? Los estrógenos. Los estrógenos. Por lo tanto, de la fase secretora es la progesterona, ¿sí? Si se fijan, en el ovario era más bien la FSH y la LH, ¿sí? Y aquí es más bien los estrógenos y la progesterona. Y esto es importante porque precisamente nos va a ayudar a explicar hasta cierto tiempo, de cierta forma, cómo podemos ver algunos manejos, por un lado, o bien qué esperar, lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando vemos sangrado uterino normal, qué esperar en cuanto a la clínica. Pero ya sabemos que en la fase proliferativa es la primera mitad del periodo de las mujeres y la fase secretora es la segunda mitad. Y que en la secretora la que tiene mayor función es de la progesterona y en la proliferativa de los estrógenos, ¿sí? Adicionalmente hay que conocer la inervación. En la inervación precisamente de los órganos pélvicos está dado por dos ramas, ¿sí? Una es por el plexo hipogástrico inferior, ¿sí? Es este de que está aquí. Está lateral, de hecho pasa por los parametrios, ¿sí? Cuando uno hace una histerectomía radical, pues precisamente lo que quieres es tratar de evitar llevarte esas ramas. Los otros son los nervios esplánicos que están más arriba, cerca del plexo hipogástrico superior, ¿sí? Que son estos de por aquí. La inervación de estos, o sea, tiene tanto simpática como parasimpática, y también tienen ramas relacionadas con el dolor, sobre todo el plexo hipogástrico inferior. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque algunos de los manejos ya más radicales precisamente están relacionados con el manejo, el tratamiento de estas ramas. Entonces, dismenorrea. La definición de dismenorrea es cualquier dolor pélvico asociado a la menstruación, ¿sí? Si está la mujer con dolor pélvico fuera de la menstruación, no es dismenorrea, ¿sí? Entonces, si en el examen les pregunto, ¿es una mujer que tiene dolor entre uno y otro periodo? Dime la definición de esto, pues eso no es un dolor, no es una dismenorrea. Tiene que estar relacionado con la menstruación. Es algo bien frecuente. Se cree que aproximadamente el 70 al 80% de las mujeres van a tener dismenorrea en algún momento de su vida, ¿sí? Ya sea por una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria. Lo que es importante conocer es que no siempre va a ser tan severa como para ser incapacitante. Aproximadamente el 10% va a ser incapacitante sin manejo, ¿sí? Pero ya con manejo, pues lo hace que pueda la mujer seguir con su vida diaria, ¿sí? Ya vimos también que la dividimos en dos. La dismenorrea primaria es cuando no se conoce una causa como tal, ¿sí? Muchas veces está relacionado con estas hipersensibilidades que hay a ciertos cuestiones orgánicas, como sucede en la colitis, como sucede en la cefalea tensional, como sucede en muchas otras patologías que tenemos, ¿sí? Se cree que la primaria es algo relacionado con eso, como que esta hipersensibilidad a alguna cuestión y que obviamente se relaciona con el estrés, el estado de ánimo de la paciente y demás, ¿sí?
Y la secundaria es cuando ya se conoce precisamente una alteración que es la que está ocasionando el dolor, ¿sí? Mucha de la dismenorrea, así como también del sangrado uterino anormal, ¿sí? Está relacionado con la formación de las prostaglandinas, ¿sí? De hecho, la intención de dar AINES muchas veces es precisamente para evitar la formación de estas prostaglandinas, tanto para la cuestión del dolor como para la cuestión del sangrado uterino normal, ¿sí? Entonces, los AINES es la primera línea de manejo, tanto para la dismenorrea como para el sangrado uterino normal. ¿Sí? La explicación, aquí me voy a adelantar un poquito a lo del sangrado uterino normal. La explicación es precisamente que las prostaglandinas promueven hasta cierto punto la vasodilatación, ¿sí? Y la disminución de la agregación plaquetaria en el endometrio, y por eso ocurre el sangrado uterino anormal o el sangrado menstrual. Entonces, si tú bloqueas esto, pues obviamente vas a evitar esto, ¿sí? Y en cuanto al dolor, también es porque las prostaglandinas aumentan la contractibilidad uterina y la vasoconstricción y producen algo de isquemia a través de los leucotrienos, y que esto produce precisamente dolor en las pacientes. Entonces, la dismenorrea primaria es aquella que ocurre en los primeros 6 meses posterior a la menarca, ¿sí? Generalmente la dismenorrea primaria se presenta en los primeros ciclos que las mujeres están teniendo en sus adolescencias, ¿sí? Y muchas veces se relacionan con estos ciclos anovulatorios precisamente de este grupo muy particular de pacientes. Generalmente, sobre todo en estas primeras dismenorreas, es precisamente, o se relaciona con otros síntomas que las pacientes refieren, o más bien que las mamás refieren de las pacientes, o a veces son las mamás las que están más estresadas por esa cuestión, ¿sí? Ya que se relacionan con náusea, vómito, nerviosismo, dolor, diarrea o cefalea. Y en ocasiones inclusive puede haber trastornos también menstruales en cuanto a la cantidad de menstruación, de sangrado que pudieran tener, ¿sí? Eh, digamos que es este periodo de adaptabilidad que tienen las mujeres a estas primeras menstruaciones y que precisamente se relacionan con esto. No voy a meter mucho en eso porque digo, en realidad, más adelante vamos a ver lo del tratamiento, pero vamos, la dismenorrea primaria, insisto, es este periodo de adaptabilidad, entonces se considera como hasta cierto punto normal, siempre y cuando la calidad de vida de la paciente no se vea alterada, ¿sí? Y obviamente, muchas veces son dismenorreas que la misma paciente pues se automedica, digo, ahí lo vemos en la televisión con los comerciales. Bueno, no, ya no hay comerciales, pero bueno, lo vemos con que después toman su Sincol o estos medicamentos que les ayudan a mitigar los trastornos, ¿sí? Sin embargo, la secundaria es diferente. Ahí sí hay un trastorno identificado, ¿sí? O estás viendo síntomas, otros síntomas y signos que pudieran estar relacionados con esta dismenorrea, ¿sí? Y los podemos dividir dismenorreas desde el punto de vista de dismenorreas cervicales, uterinas, anexiales u otras. Entonces yo quiero preguntar cuáles son los diagnósticos diferenciales para cada una de ellas. A ver, cervicales, empezamos. Tú decides. Una causa de dismenorrea secundaria, una causa cervical de dismenorrea secundaria. Una cervicitis, pues pudiera ser, ¿sí? Estenosis cervical es una muy importante, sí, que a lo mejor era lo que tú querías decir, Giovanna, no, Ivana, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué habría una estenosis cervical en una paciente que ya fue, vamos, que ya empezó sus ciclos? Ay, solo se me ocurrió. No, o sea, digo, a uno se le ocurre piénsale, o sea, sí, tienes razón, sí puede haber una estenosis cervical, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque esto es importante para conocer precisamente qué le vas a apuntar a la paciente. Antecedentes, ¿sí? ¿Puede ser una estenosis por alguna malformación? No, es raro. O sea, vamos, es raro que te manifiestes síntomas después. Sí puede ser, pero no necesariamente. A ver, ¿de qué lado? ¿Qué creen que pueda causar una estenosis cervical?
Tal vez que se haya practicado alguna cirugía, como, no sé, algún aborto o algo así. Exacto, esa puede ser una, ¿sí? Si se produce algún procedimiento cervical, puede haber estenosis por el proceso cicatrizal. ¿Qué más? ¿Qué otra causa cervical pudiera dar una dismenorrea secundaria? Infecciones, ya me dijeron. ¿Algo más? A ver, causas uterinas. Doctor, Dime. ¿podrían ser tumores uterinos, como ya sean con pólipos, fibromas y neoplasias? Sí, definitivamente. Digo, es algo bien importante descartar. En cáncer de cervix, volviendo a las cervicales, cáncer de cervix no tanto, porque generalmente no generan una dismenorrea. Digo, es un sangrado continuo con dolor persistente, ¿sí? Pero en las uterinas sí, algunas neoplasias malignas como el cáncer de endometrio pueden ocasionar este dolor durante la menstruación, ¿sí? Algunas hiperplasias asociadas a datos de hiperestrogenismo, como en pacientes obesas o que tengan el síndrome ovario poliquístico, también lo han relacionado. No es lo más frecuente, generalmente son sangrados sin dolor, pero sí puede ser. Causas uterinas. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras causas uterinas? No sé si Las malformaciones, doctor. No, esa no. la enfermedad inflamatoria sistémica. Esa, la enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, sí, algunas malformaciones pudieran hacerlo, pero generalmente no. Pero ese es algo, ese es un diagnóstico muy importante y de los principales que hay que descartar, las enfermedades pélvicas inflamatorias o una endometritis, por ejemplo, porque es algo que ya vimos, tiene consecuencias tanto en la reproducción, y no solo es eso, sino también son pacientes que pueden incluso llegar a ser abscesos pélvicos y que requieren procedimientos quirúrgicos. Causas anexiales. ¿Alguna causa anexial? Te la dijeron. Un No, eso no duele. Allí entra la endometriosis porque al final es tejido de endometrio en Pues, otro lugar. exacto. De hecho, la endometriosis pudiera entrar en todas estas lugares, ¿no? Porque la endometriosis, como bien lo dijiste, es eso, la presencia de tejido ectópico, de tejido endometrial ectópico, ¿sí? Entonces, sí, pero igual, oclusión tubárica por algún proceso infeccioso. Ah, no, estamos en las causas anexiales. Algunos tumores lo pueden ocasionar, ¿sí? Que son pacientes que tienen dolor precisamente durante la menstruación y esta es producida precisamente por el tumor, ¿sí? Y obviamente, o entre otras, entre todo lo demás que pudiera estar relacionado con la menstruación. doctor, y por ejemplo, no podría, o sea, sé que está sacando, pero si es a lo mejor la primera vez que se presenta película, no podría ser un aborto. Definitivamente también. Sí, sí pudieras considerarlo, sí. Pero la dismenorrea es algo más crónico, es un dolor crónico, sí, no tanto un dolor agudo, sí. Bueno, el diagnóstico va a depender de la edad, como ya vimos, y de si el síntoma está relacionado o no con alguna otra molestia. Dispareunia, por ejemplo, el estrés, ¿sí? Puede haber estos síndromes disfóricos relacionados con el estrés y presentan unos sangrados anormales, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el dispositivo intrauterino. Las pacientes que tienen, a veces, cuando se les coloca el dispositivo intrauterino, sobre todo el lacto de cobre, presentan dismenorrea secundaria asociada al mismo, ¿sí? Porque es un cuerpo extraño que precisamente les produce más sangrado y dolor durante la menstruación. Y definitivamente digo, hay que explorar el útero, tamaño, forma y posición y el cervix. Algunos elementos que nos pueden ayudar precisamente para ir descartando diagnósticos, pues son todos estos. Un ultrasonido, ya dijimos, si no saben qué contestar, contesten siempre ultrasonido, ¿sí? La histerosalpingografía también nos puede ayudar sobre todo para ver si están ocluidas las trompas. La resonancia o la tomografía no es lo que se pide habitualmente en primera instancia, ¿sí? Eso es ya cuando no sabes de qué se trata, o sea, que ya la investigaste por todos lados y no has encontrado la causa, entonces ya la investigas, ya pides estudios más sofisticados. La histeroscopía también en ocasiones nos sirve, la laparoscopía y algunos exámenes de laboratorio como el CA-125.
Estas son las diferencias sintomatológicas entre los dos tipos de dismenorrea, que generalmente no las preguntamos como tal, ¿sí? Pero bueno, digo, es algo que en ocasiones nos ayuda como que a orientarnos, ¿sí? Generalmente la primaria son pacientes más jóvenes que tienen dolores agudos y que se presentan durante la menstruación. Y en las pacientes que tienen dismenorrea secundaria empiezan con las molestias un poco antes del iniciar la menstruación, unas 24 horas antes. Son pacientes menos jóvenes, o que al menos ya han tenido algunos ciclos menstruales, ¿sí? O algunos años con ciclos menstruales. Precisamente el síndrome premenstrual es un tipo de dismenorrea. Son este conjunto de síntomas cíclicas que se presentan precisamente de forma mensual en la fase lútea del paciente o en la fase, ¿cuál sería que equivaldría a la fase, qué fase equivaldría a la fase lútea en el endometrio? La fase lútea equivale a la secretora, exactamente. Eh, este, Algo bien importante es que no todas van a requerir un tratamiento médico como tal, únicamente, ya lo vimos eso, entre el 10 y el 15% lo presentarán, pero algunas incluso van a requerir de ayuda psiquiátrica, ¿sí? Sobre todo, digo, cuando tienen estos trastornos de personalidad, ¿sí? Relacionados, pues, como ¿cómo le llaman estos? Los limítrofes, los trastornos sí, los trastornos límite de personalidad o trastornos de ansiedad, ¿sí? Que son, pues, cosas ya que los psiquiatras supongo que deben de saber manejar. Digo supongo porque a veces son bien complicados de manejar, pero bueno. No se conoce bien la causa de estos trastornos disfóricos. Se cree que puede haber una cuestión relacionada con alteraciones entre los estrógenos y progesterona, algunos déficits vitaminales, o ya cuestiones del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Qué es lo que se les recomienda? Estamos hablando del trastorno disfórico, bueno, de esta dismenorrea asociada precisamente a los trastornos menstruales o el trastorno premenstrual. Generalmente se les recomienda hacer ejercicio de forma regular. Recordar que en el ejercicio, y es algo que ya vimos, se liberan también endorfinas, ¿sí? Entonces esto les puede ayudar mucho precisamente para esto, ¿sí? Tratamiento del estrés definitivamente. Digo, aunque sabemos que en una ciudad como la Ciudad de México es difícil esto, pero pero pues sí hay que tratar de no estresarse tanto. Igual, algunos recomiendan restringir algunos alimentos. Ellos, igual como se los dije en Mama, sobre las antinas, sobre estos cambios, sobre la mastalgia cíclica, ¿sí? Relacionada con los cambios fibroquísticos, pues mira, la dieta no es algo que tenga el rigor científico para pensar que realmente ayuda, ¿sí? Si la paciente lo quiere hacer, algunas pacientes se sienten más a gusto haciendo estas dietas, pues adelante que lo hagan. Digo, les está ayudando de alguna u otra forma. El tratamiento de las dismenorreas tiene como que varios pasos. Estamos hablando del tratamiento de la dismenorrea, o sea, del síntoma del dolor, ¿sí? No estamos hablando del tratamiento de la patología de una dismenorrea secundaria, que es diferente, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque es común que quieran darle un tratamiento, o sea, que no quieran darle un tratamiento para el dolor al paciente, por alguna razón. Ya sea que porque dicen luego, es que si es un dolor muy fuerte y van al hospital, le vas a enmascarar el dolor. ¿Sí? Así dicen, ¿no? Así es lo que dicen los libros. Yo siempre he dicho, ay, pues pobre paciente, o sea, ¿cómo no le vas a dar un tratamiento para el dolor? ¿Sí? O sea, además, si es algo quirúrgico, con o sin AINES, va a tener dolor, o sea, vamos, también, ¿sí? Entonces, entonces algo que, digo, esa es mi recomendación, o sea, no le vayas, no le quites ese momento de quitarle el dolor al paciente porque tú quieres ver de qué se trata el dolor, quieres hacer la clínica del dolor, no, pues si a ti te doliera, pues sí estarías tomando algo, ¿no? Entonces, la primera elección siempre son los AINES, ¿sí? Y otros medicamentos analgésicos relacionados con el mismo, ¿sí? Y particularmente una de las preguntas es, ¿en qué momento se inicia y se finaliza el tratamiento con AINES? Pero 3 días antes de la menstruación, Ajá. y se finaliza, bueno, ajá, se
sigue durante 2 a 3 días desde que inicia la menstruación. O sea, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya vimos que como está relacionado un poco las prostaglandinas con las dismenorreas, ¿sí? Lo que quieres es evitar que haya esta sobreproducción de prostaglandinas, ¿sí? Si tú lo haces desde antes, pues vas a poder tener un mejor efecto a que si ya hay prostaglandinas precisamente en la zona pélvica, ¿sí? Entonces, por eso es la justificación o la racionalización de por qué debes de iniciar al menos de 24 a 48 horas antes de inicio de la menstruación. El problema es con las pacientes que no tienen ciclos regulares. Pues ahí sí, pues no, digo, pero también las pacientes ya lo saben más o menos cuando va a llegar su periodo y pues lo inician desde antes. Y lo debes de continuar durante la menstruación y posteriormente esperarte igual de 24 a 48 horas, ¿sí? La segunda elección son los anticonceptivos orales y algunos otros elementos endocrinológicos. Los análogos de GnRH ya casi no se dan porque tienen otras implicaciones en las pacientes más allá de quitarles la menstruación y el dolor, ¿sí? Los antidepresivos sí se dan, ¿sí? Pero ¿cuándo recomendarían ustedes anticonceptivos orales? O sea, en este grupo de pacientes, ¿cuándo los recomendarían como primera instancia? Cuando los años no funcionan. Esa es una. ¿Y qué más? Si los AINES no funcionan o no fueron suficientes, puedes complementarlo con anticonceptivos orales. O cualquier manejo hormonal, no nada más anticonceptivos orales. ¿Qué más? ¿En qué otro momento ustedes dirían, mira, a ella mejor le voy a dar primero los hormonales? Cuando los periodos son irregulares. Exacto, cuando tú tienes evidencia de, o sea, de que tienen periodos irregulares y que quieres pues, regularizar más o menos. ¿Y qué otro? ¿En qué otro momento darían en primera instancia un manejo hormonal en una paciente con dismenorrea? Cuando el sangrado Son los periodos irregulares o sangrados abundantes. Cuando estén contraindicados los AINES. Cuando estén, pudiera ser, sí, te la paso. Pero a ver, no, hay otro factor muy importante. se refiere No, se lo puedes dar desde los 12 años. cuando es secundario. No, pues cuando la paciente se quiere cuidar. O sea, si la paciente se quiere, pues dice, pues mira, te cae como al anillo al dedo, ¿no? O sea, te vas a cuidar y aparte te va a quitar el dolor y además si traes sangrados, pues aparte te va a quitar el sangrado, ¿sí? Entonces, en ocasiones hay que complementar con antidepresivos, ¿sí? No tanto por la cuestión de estos síndromes psiquiátricos, sino más bien por la cuestión que ya vimos que en ocasiones puede ayudar a evitar ciertas molestias, ¿sí? Y por último, tenemos el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo vamos a dar el tratamiento quirúrgico? ¿Cuándo? Cuando haya dismenorrea secundaria. Esa es una, cuando tú identificas a lo mejor la causa de una dismenorrea secundaria que debe ser quirúrgica. Y la otra es cuando precisamente pues ya nada de esto funciona, ¿sí? Es bien raro que hagamos, bueno, las formas de hacer esto es a través de una nerectomía presacra, que es en donde está este plexo hipogástrico, o la ablación de los ligamentos uterosacros, ¿sí? Es decir, ahí lo que haces es quemar o destruir todas esas fibras de estos nervios. El problema de eso es que en ocasiones pueden generar efectos secundarios como retención urinarias, digo, no severas, pero vamos, sí, que pueden llegar a ser molestas, ¿sí? O disminución en la cuestión esta del orgasmo en las pacientes, ¿sí? Es bien raro ya que lo hagamos. ¿Por qué? Porque los otros manejos son muy efectivos, ¿sí? Y la última, pues, es la histerectomía. Le quitas el útero a la paciente y ya con eso se le quita su molestia. Ay, estas barras me chocan porque no me hacen. Ok. Esta es precisamente el abordaje o un resumen del abordaje o el algoritmo del abordaje que hay que siempre un ultrasonido para descartar cualquier cosa anatómica en ese momento, ¿sí? Si esto está normal, inicias el tratamiento con AINES o anticonceptivos, dependiendo, ya vimos, de la paciente, y vas valorando cada 3 o 6 meses si vale la pena o no vale la pena continuar con el manejo. Si
los ultrasonidos o la exploración física hay algo que te llame la atención, vas a enfocar precisamente tus diagnósticos y tus manejos precisamente a tus hallazgos, ¿sí? Ya sea por una miomatosis, enfermedad pélvica inflamatoria, estenosis cervical, o bien si identificas endometriosis, pues también tratarlo como tal. Esto es lo que les comentaba del tratamiento quirúrgico, que es básicamente destruir el plexo hipogástrico inferior, ¿sí? O bien el plexo esplénico, ¿sí? El nervio esplénico, ¿sí? Si se fijan, no sé si se ubican, pero estos son los grandes vasos. Ahí está la arteria, la aorta, con las ilíacas comunes y posteriormente las ilíacas internas y externas, ¿sí? Y tenemos aquí el recto sigmoides y el útero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos o movilizamos un poco el recto sigmoides, ¿sí? Identificamos los grandes vasos, posteriormente abrimos el peritoneo y en esta zona, que es la región presacra, es en donde hacemos esta destrucción de los... La verdad es una cirugía muy, 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 o sea, es como que tienes que hacer mucho y no te va a ofrecer tampoco una efectividad así del 100%. No garantiza que no vaya a tener el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un plexo.